Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Bienvenidos una vez más este domingo a nuestra plataforma virtual de Facebook Live. Vamos a estar transmitiendo, exponiendo a través de este medio la palabra del Señor. Vamos a darle continuidad al tema que el Señor nos había dado prácticamente en la semana pasada, que habla acerca de los acontecimientos de los tiempos. Y pudimos ver, ¿verdad? Pudimos iniciar hablando de ello, basándonos aquí, por ejemplo, en Salmos 92, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, hay otras versiones que dice para que penetre en el corazón sabiduría, otras versiones para que adquiramos sabiduría. Y enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Pero también nos estuvimos basando de que habla de un tiempo eh, que sobrepasa la edad de los hombres, sobrepasa la edad del ser humano. Porque aunque nosotros, algunos del Señor les pueda revelar en la hora de partida de esta tierra, pues a la mayoría no es así, ¿verdad? Ni lo estamos esperando. A veces de repente la muerte nos sorprende y partimos de acá. Pero entonces no tenemos con seguridad un conteo de cuánto vivimos acá en la tierra. Pero el Señor nos dice que nosotros aprendamos a contar nuestros días. Hablando así, entonces, de los días de cómo Dios ha venido trabajando de tiempos en la vida del ser humano. Entonces, por eso es que este tema habla acerca de los acontecimientos del tiempo. Esa es la serie que nosotros empezamos la semana pasada, pero ahora es otro tema el que vamos a hablar prácticamente, pero solo le doy a conocer de qué estamos hablando para que agarre la línea, ¿verdad? Y yo le pido por favor de que me ayude a orar para que el Señor sea ayudándonos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta hora de poder presentar tu palabra. Yo te ruego, te solicito, Padre, por favor, de tu Santo Espíritu, para que sea tú dándonos revelación, entendimiento de tu palabra, y así podamos atesorarla en nuestro corazón y podamos adquirir sabiduría, la misma que menciona tu palabra, Señor, aquí en Salmos 90. Ayúdanos a contar el tiempo, nuestros días, para que así podamos atesorar sabiduría en nuestro corazón, para que penetre la sabiduría en nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos, Padre, danos esa revelación que necesitamos de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, tal vez ahí el hermano nos va a hacer, que está ahí encargado de la grabación, nos va a hacer favor de acercarnos a la pantalla esta línea de tiempo que he presentado acá, que no se la voy a presentar porque nos llevaría mucho tiempo, paso a paso, ¿verdad? Uno por uno, pero usted puede ver la presentación de la semana pasada que vimos ahí, explicamos acerca de esta línea de tiempos en la cual nos estamos basando, que habla de un periodo en el huerto, incluso tiempo desde antes del huerto, qué es lo que pasó después de la salida del hombre al huerto. Pasaron 2000 años, perdón, después de Abraham, de la salida del huerto a Abraham pasaron 2000 años, de Abraham a Cristo pasaron otros 2000 años, y de Cristo al tiempo actual hay aproximadamente 2000 años. Y después, en este momento, va a surgir, en el tiempo final, va a surgir de ese periodo de 2000 años, se va a experimentar la venida secreta de Cristo, y eso va a dar apertura a la gran tribulación, a la tribulación y a la gran tribulación. Entonces, ahora, em, ahora veamos acá. Algo nos está pasando ahí, ¿verdad? Pero veamos, después la gran tribulación termina con la venida pública de Cristo, luego el milenio, luego
después del milenio será el fin de los tiempos y pasaremos a la eternidad con el Padre. Entonces, ahí en la semana pasada usted puede ir y ver la presentación, que ahí está la explicación de todo eso paso a paso. Entonces, hoy, comenzamos la semana pasada hablando acerca de la eternidad, pero hoy vamos a enfocarnos precisamente solo en ello, en la eternidad. Yo voy a ir rápido, hermano, porque quiero avanzar y tratar de terminar este punto muy importante acerca de la eternidad, porque habla mucho la palabra acerca de ello. Entonces, y a mí me asombró lo que podíamos estudiar acerca de este tema, pero tiene mucha información y la cual yo le pido ayuda al Señor que me ayude a exponerlo también. Entonces, mire, la eternidad. Se lo quise mostrar así, incluso lo vimos la semana pasada, pero así rapidito lo vamos a tomar. Que primero está, digamos, para poderlo entender en nuestra mente. Dios es, aquí, mire, Dios es todo, lo llena todo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Entonces, pero dice la Biblia, por ejemplo, Dios se le conoce como en el Salmo 91 como el Elion, el Altísimo, el que está sobre todo. Entonces, mire, es un Dios invisible que nadie lo ha visto. Pero, y por eso podemos entender de que hay una diferencia con Dios el Elion y el Padre Jehová. Porque a él no, al Dios invisible nadie lo ha visto. Pero dice la Biblia que, por ejemplo, Dios habló con Moisés cara a cara. Abraham habló con él, comió con él. Jacob peleó con Dios y lo venció. Entonces vemos ahí que hay personas que lo vieron y sí pudieron vivir. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando? Habla de la personalidad de Dios en manera del Padre. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces Dios, para poder crear todo, creó una dimensión llamada la eternidad, o hay una, en sí, creó una dimensión llamada la eternidad que se le llama Olam en hebreo, que es casa del Padre. Y ahí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Padre, ya vemos ahí con esas flechas de que el Padre proviene de Dios, de Dios la esencia. ¿Amén? Y el Padre, desde luego, por ello es Dios. El Hijo proviene también de la esencia, por ello, por ende, también es Dios. El Espíritu Santo proviene también de la esencia, por lo tanto es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son maneras de cómo el Dios, el único Dios que nosotros adoramos, se personaliza en nosotros y se da a conocer a toda la creación, como un Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces el Padre tiene hijos y nosotros, estábamos en los lomos del Padre desde la eternidad, así como Leví estaba en los lomos del Padre Abraham cuando se encontró con Melquisedec y Abraham le diezmó a Melquisedec, y dice que incluso ese diezmo tuvo efecto en la vida de Leví, que era la cuarta generación. Incluso, pero no había nacido, pero ya estaba en los lomos de su padre. Entonces nosotros también estábamos en el Padre, dentro del Padre, pero aún no habíamos tenido nuestra aparición. Entonces entre la eternidad se da otro espacio, espacio creativo, le he llamado acá para poder darlo a conocer y explicarlo. Y ahí se ejerce un nacimiento espiritual. Espiritual, porque nosotros en primera escena aparecemos de manera espiritual, en espíritu, pero porque esa es nuestra naturaleza primera, ¿verdad? Ser espíritu, seres espirituales. Pero entonces ahí aparecimos en un espacio creativo, pero llamado lo celestial. Y luego de lo celestial tenemos otra aparición en otro espacio llamado terrenal, y tenemos otro nacimiento que se llama, lo he puesto así, nacimiento terrenal, porque es cuando venimos al mundo. Entonces, y después de eso, ¿qué pasa con nosotros? Como que es un ciclo, es un giro. Después volvemos a través del Hijo, volvemos hacia el Padre una vez más. El Hijo nos prepara el camino y nos deja marcado el camino para que nosotros
volvamos al Padre. Nos redime primero, desde luego, ¿verdad? Nos da redención. Y después nosotros volvemos al Padre, al Olam. Entonces, ahora, y nos deja desde luego la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Mire, entonces, la eternidad. Isaías 57:15, la versión de la Reina Valera 60 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo hombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y como el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Se ve algo borroso esto, ¿verdad? Entonces vamos, pues solo permítame un segundito acá. Solo permítame un segundito. Ahorita nos ubicamos acá. Solo permítame aquí. Ahorita lo conectamos acá. Ay, perdón, hermanos. Ahí está. Confusión ahí. Que nos está fallando la conexión. Aquí estamos. Ya ahorita nos conectamos acá. Ok, apareció. Vamos a ver si ahora sí nos funciona. Necesito que me lo vean, hermano, porque es muy importante. Porque así vamos a aprender mejor. Incluso si ustedes ven los textos. Pero si no, usted apunte ahí, haga sus notas y vaya a revisarlas. Amén. Confirmar de que lo que le estoy diciendo es verdad. Amén. Yo hice mi trabajo, estudiar y prepararme para ello. Pero usted vaya y corrobore siempre el mensaje. Entonces, mire, estamos acá. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, Reina Valera 60, así dijo el Señor sublime, el que habita la eternidad. Mire, ¿dónde Dios habita? Dios habita en la eternidad. Y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, la palabra vivificar acá, o hacer vivir, por ejemplo, en otras versiones aparece vivificar, quiere decir avivar, criar, dar, dejar, guardar y muchas otras cosas más. Entonces, Dios que habita la eternidad dice que Él hace revivir o cría el espíritu de los humildes. Eso dice la Biblia. Dios le da vida a los espíritus de los humildes, los revive, dicen otras versiones, los revive, revive el espíritu de los humildes. Entonces como que Dios habita la eternidad, pero también Él se da cuenta de que sus hijos, desde cierta manera, tuvieron una separación, lo cual se llama una muerte espiritual, pero Dios también como que ejerce un plan para poder revivir los espíritus que se habían separado de Él. Entonces, luego, y en eso podemos ver que primera escena, hermano, aquí, incluso hay muchas cosas más, pero vamos a tomar estos. Por ejemplo, hay una obra de Dios, la obra de Dios es eterna. Y ya va a ver por qué. Después de estas cosas, yo volveré y reedificaré, en Hechos 15:16, la versión oro, y reedificaré el tabernáculo del reino de David, o reino de David, que fue arruinado, y restauraré sus ruinas y lo levantaré. Entonces aquí está hablando de un tabernáculo o reino de David que fue arruinado, restaurado, y Dios promete levantarlos. En eso está basada la obra de Dios, en un proceso de restauración, en un proceso de reedificación. Y el verso 17, la versión es para que busquen al Señor los demás hombres. Mire, entonces Dios reedifica y su obra, en su obra, Dios establece la reedificación de un tabernáculo para que todos los espíritus que habían muerto, se habían alejado de Él, puedan revivir y puedan buscarle una vez más. A todas las naciones que han invocado mi nombre, dice el Señor que hace estas cosas. Desde la eternidad tiene conocida el Señor su obra.
¿Desde cuándo? O sea, que todas las cosas, porque a veces nosotros solemos pensar, entonces como que la maldad, la iniquidad, el pecado, como que le juegan la vuelta al Señor y la caída del hombre, pensamos de que se le salió de las manos al Señor. No, Dios lo sabía todo. Y como lo sabía todo desde el momento que el hombre tuvo su aparición, incluso desde la eternidad, él tenía conocimiento de los acontecimientos que iban a suceder, las decisiones que iba a tomar el hombre, la decisión de separarse de Dios. Entonces Dios establece una obra que tiene principio en la eternidad. ¿Y de qué está avanzada esa obra? En una redención hacia la humanidad una vez más. Aquellos espíritus que tuvieron su origen en la eternidad, pero de cierta manera como que tomaron su decisión y se apartaron de Dios. Y entonces Dios promete redimirlos una vez más, reedificarlos, restaurar un tabernáculo para que ellos puedan volver a morar y puedan unirse una vez más, esperando el momento de volver otra vez a la casa del Padre. Entonces, pero como Dios lo conoce todo, desde la eternidad Él sabía los acontecimientos y los tiempos y sus acontecimientos, las decisiones que el hombre iba a tomar, la separación, la debacle que hubo en la rebelión del ser humano, en la caída de Luzbel y todo eso, hermano. Entonces Dios lo sabía, entonces Él estableció una obra para poder darnos redención. ¿Dónde se originó esa obra? En la eternidad. Allá donde un tiempo donde la mente desvanece, donde ya no podemos pensar, analizar con claridad, con exactitud, porque a veces solamente tiene que ser guiados por el Espíritu, hermano, porque si no nos volvemos locos con esto. Entonces, desde ahí el Señor estableció sus obras para poder darnos redención a los espíritus que se habían apartado de Él. Entonces, que habían muerto pues de manera espiritual. Entonces Dios estableció un camino eterno. Y Salmo 139, 23 dice la versión de las Américas: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y guíame en el camino eterno. Dice al final, ¿verdad? Ve, si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Entonces, hay un camino eterno. Hay un camino que nos lleva hacia la eternidad y es un camino que prevalece para siempre. Y eso lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, la verdad y la vida. Que el camino verdadero que nos va a llevar hacia la vida eterna. Entonces, Dios estableció su obra en la eternidad. ¿En qué está fundamentada esa obra? En prepararnos un camino, dejarnos un camino, establecernos un camino que nos llevara, que prevaleciera para siempre. Por eso es que el camino de Cristo, el camino que es Cristo, el camino eterno, no es solamente para estos 2000 años, sino que ese camino sigue activo hasta en el tiempo eterno. Viene de la eternidad. Y en todos los acontecimientos y los tiempos que han venido pasando a través de la historia de la humanidad y de las creaciones que Dios ha dejado, ese camino se ha manifestado para que el Señor, como que el Señor les dice a sus creaciones: ¿quieren ser salvos? Vengan, métanse al camino. Este es el camino que les dejo. Y entonces, esta es la obra que yo hago. Como que no los trajo solamente así y ya, sin nada. No, métanse al camino, anden por el camino, vayan en ese camino, no se aparten ni a derecha ni a izquierda y van a llegar hacia la salvación eterna. Entonces, Dios estableció un camino eterno. Dios también estableció un pacto eterno. Como que el hombre se había desviado y había tenido... como Dios cuando creó a la humanidad y todo lo que Dios crea, hermano, lo crea con un libre albedrío. Entonces le da la libertad de decidir: ¿quieres sujetarte a mí? Mira, yo soy la vida. ¿Quieres mantenerte a mí? No, Señor, yo me quiero alejar. Entonces vas a morir. No, pero así lo quiero. Entonces, y ya pues el hombre, si toma su decisión de alejarse de Dios, se separa de Dios y muere espiritualmente. Y todo lo que Dios ha creado, así es también. Entonces, Dios, al ver de que nosotros íbamos a fallar desde la eternidad, Él dice: voy a hacer un plan también para poderlos redimir a ustedes. Voy a establecer una obra poderosa de redención. Les voy a dar el camino eterno, y voy a hacer un
pacto con ustedes que eterno, que va a perdurar para siempre también. ¿Cuál es ese pacto? Los voy a redimir. Les voy a dar una oportunidad para que poderlos redimir y pagar la culpa de su pecado y de su deslealtad, ¿verdad? De Génesis 19:14. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros. Perdón. Y todo ser viviente de toda carne. Mire, qué tremendo esto, porque a mí me llama mucho la atención, porque mire, no sé si usted lo alcanza a ver, pero se lo voy a mostrar, mire. Me acordé de mi pacto, dice, mire, o sea que Dios tiene un pacto entre Dios y vosotros, entre Dios y nosotros. O sea, nosotros, entre Dios y el hombre, sus hijos. Pero también dice, entre todo ser viviente de toda carne, como que nos da a entender. El pacto que el Señor estableció no solamente está basado, fundamentado en nosotros como humanos, sino en nuestra identidad espiritual, porque dice todo ser viviente. Y nosotros, antes de recibir una carne o un cuerpo humano como el que tenemos, nosotros somos espíritu. Entonces, desde la que nosotros teníamos una entidad espiritual, Dios estableció un pacto con nosotros también, de poder redimir ese espíritu. Por eso, hermanos, que a veces la Biblia es tan tremenda, nos habla cosas tan tremendas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que había un problema, un conflicto bien grave, un pecado bien terrible aconteciendo en la iglesia. Dijo, a ese ya lo entregué a Satanás con tal de que se salvara su espíritu, hermano. Entonces era tan importante que Dios dijo, bueno, aunque su cuerpo perezca, aunque su cuerpo o su alma sea azotada, pero su espíritu tiene que salvarse. ¿Por qué? Porque estaba en aquellos que Dios había establecido su pacto con ellos. Y Génesis 9:16 dice, cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno. Entonces, un pacto fuera del tiempo, un pacto que va más allá, desde que tiene origen no en este tiempo, sino que, ¿por qué Dios vino a establecer un pacto con Noé? Porque Dios ya había hecho un pacto con nosotros desde antes. Y dijo, ya no los voy a destruir. Y mi pacto va a perdurar para siempre. Para siempre. Entonces, por eso es que Dios guardaba un remanente siempre, hermano. En una rebelión, Dios guardaba un remanente. En el pueblo se rebelaba y Dios guardaba un remanente. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un pacto eterno de que pueden pasar tiempos, acontecimientos, generaciones, ciclos y ciclos. Pero Dios le prometió a sus hijos que los iba a guardar. Entonces dijo, bueno, los voy a proteger, pero aquellos no se desobedecen, pero voy a guardar a unos para que el pacto siga vigente, siga activo y prevalezca para siempre. Entonces, mire, el camino eterno está fundamentado en algo muy importante que nosotros debemos entender, la redención. Muy importante. Mire, Isaías 63:16, la versión Reina Valera 60, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y esta palabra perpetuo acá se puede traducir nuestro Redentor eterno. Ese es su nombre. Entonces Dios se da a conocer desde la eternidad a todo lo que existía en esa dimensión como un redentor. Como un redentor, alguien que redime, alguien que compra, que adquiere. Entonces, por eso le digo que como que la separación, la muerte de los hijos de Dios como que tuvieron un origen. También, hermano, Dios conocía su obra desde la eternidad. Conocía la separación, la decisión que el hombre iba a tomar de separarse. Entonces Dios dice, ahora les voy a enseñar algo. Ustedes, como que Dios nos puso ahí en la clase, mire, como que en la casa del Padre ahí estuvimos y el Padre nos enseñó. Ustedes cuando vayan allá, les voy a decir una cosa, van a fallar. Pero yo ahora les voy a dar una oportunidad. Les voy a mostrar quién soy yo. Yo soy Dios eterno, ese es mi nombre.
¿Y eso qué pasa? ¿Cómo funciona? Ahí decimos nosotros, ¿cómo se come? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Es que lo que pasa, que les doy a conocer que yo soy Dios eterno, porque cuando ustedes vayan allá y nazcan en la tierra, ustedes van a fallar, ustedes van a pecar, entonces van a necesitar de redención. Y yo desde ahorita en la eternidad les voy a dar a conocer que ese es mi nombre. Entonces Dios da a conocer su nombre, Dios eterno. Entonces, mire, y la salvación tiene fundamento en eso, ¿verdad? En la redención. Pero mire, la salvación también es eterna, hermano. Mire, Isaías 45:17. Israel será salvado por Jehová con salvación eterna. Mire, salvación eterna. ¿Desde dónde se conoce la salvación? Que Dios nos salvó a nosotros desde la eternidad. No nos avergonzaréis ni seréis enfrentados por los siglos de los siglos. Nosotros debemos entender estas cosas, hermano, para poder saber la importancia de la redención de Dios y la importancia de la salvación. La salvación que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, viene más allá desde que nacimos. Viene más allá de que estábamos en el vientre de nuestra madre. Viene más allá de que el hombre existiera. Viene más allá de que el mundo, desde que el mundo tuvo origen. Viene más allá, hermano. Es más allá. Tuvo un principio en la eternidad, la salvación. Por eso se conoce como salvación eterna. Hasta allá en la eternidad conocimos la salvación del Padre. La obra redentora del Padre, allá la conocimos. Entonces, Dios con salvación eterna se manifestó a todos sus hijos. Y después los fundamentos del justo. Miremos esto. Proverbios 10:25, Reina Valera actualizada. Como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece. Pero el justo tiene fundamentos eternos. Por eso es que yo veo cuando veo así, wow, qué tremendo esto. ¿Cómo? ¿Cuáles son los fundamentos eternos? Mire, le voy a decir esto. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. ¿Cómo se constituye o venimos a ser nosotros justos, declarados justos? Cuando Cristo paga la deuda por nosotros y nosotros lo reconocemos y lo aceptamos a Él, entonces la deuda es saldada. Esa deuda es pagada por nosotros y empezamos a vivir una nueva vida. Y ya no siendo culpables, sino ahora justos. Fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo esto que le estoy explicando también tuvo origen, hermano, en la eternidad. ¿Cuáles son los fundamentos para que nosotros vengamos a ser justos? ¿Cuáles? El amor, la misericordia, la compasión, la bondad de Dios, la gracia, la fe. Todo eso son fundamentos para que nosotros fuéramos declarados justos. Y todo eso, ¿cuándo se manifestó? Claro, ahora lo experimentamos, pero tuvo su origen en la eternidad. El justo tiene sus fundamentos en la eternidad. Allá tuvo su origen. Toda la obra poderosa redentora de Cristo en la eternidad tuvo su origen. Su amor, su misericordia en la eternidad. Y ahorita se lo voy a mostrar. Mire, la misericordia. Dice que tuvo su origen, desde luego, en la eternidad. Y ahorita lo vemos, ¿por qué? Eso se lo dije yo, pero ahorita se lo voy a comprobar. Salmo 103:17, la Reina Valera actualizada. Por la misericordia de Jehová, pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. La misericordia es uno de los fundamentos para poder alcanzar la justificación. Por misericordia del Padre es que nosotros fuimos justificados. Nos dejó una obra mandó a su Hijo para poder nosotros recibir la salvación. Y por lo tanto, la justificación. Entonces, pero esa misericordia tiene origen. ¿Dónde tiene el origen? ¿Dónde tiene su origen? En la eternidad. En la eternidad. Sobre los que temen. Mire. O sea que nosotros, para que esa misericordia tuviera
eficiencia o ¿cómo se lo digo? Tuviera efecto en nosotros, nosotros también tuvimos que aprender a temer. ¿Dónde? Desde la eternidad. Conocer quién era Dios y a temerle también. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Entonces, la misericordia. Ahora miremos otro de los fundamentos de la justificación. La gracia. Entonces, según el Timoteo 1:9, la versión de las Américas, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, mire, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Regalo inmerecido es gracia, ¿verdad? Es un favor divino. Entonces, influencia divina. ¿Cuándo nosotros recibimos la influencia divina del Hijo? En la eternidad. En el Padre, en la eternidad. Ahí se nos manifestó esa gracia. Y hubo una influencia divina para poder recibir ese regalo. Entonces, un regalo inmerecido. Eso es la gracia. No lo merecemos. Como que nos da a conocer como que, por eso le digo de que hubo algo que pasó en la eternidad. Como que nosotros o algunos experimentamos lo que era el pecado. Tal vez así como acá, en la tierra, experimentamos el pecado. También de cierta manera allá lo hicimos. Y entonces por eso es que se manifestó la gracia. Y no la Biblia dice, pues, hermano, no, usted está mal, hermano. No, la Biblia dice, pues, como sobreabundó el pecado, era necesario que también sobreabundara la gracia, porque había abundado el pecado. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia tiene su origen en la eternidad también. Entonces, es uno de los fundamentos para poder alcanzar la justificación. Porque por nuestra obra no podemos. ¿Por qué? Porque son limitadas. Entonces Dios dijo, pues yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque por gracia lo haré. Les voy a hacer un favor que aunque no se lo merezcan, les voy a dar la oportunidad. Les voy a hacer un favor inmerecido. Entonces, ahora, miremos algo más, otro fundamento de la justificación. El amor eterno. Jeremías 31:3, la versión de las Américas. Desde lejos el Señor se le ha aparecido diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. ¡Hala, hermano! Por eso es que nosotros, si entendiéramos esto, hermanos, pudiéramos entender qué tan profundo, qué tan grande, qué tan inmenso es el amor de Dios hacia nosotros. Porque el Señor nos ha manifestado su amor desde la eternidad y aún en los tiempos y en los acontecimientos de cada uno de los tiempos que han pasado a través de la historia. Dios ha manifestado su amor. Dios nos ama, Dios te ama. No puedes vivir tú diciendo, nadie me ama, nadie me quiere, todos me odian. No, hermano, no, Dios te ama. ¿Cuándo? Desde la eternidad Él manifestó su amor hacia nosotros, creando un plan de redención para nosotros, un plan eterno, una obra eterna para que nosotros alcancemos la redención. Qué tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Entonces, mire, ahora, la palabra eterna. Y luego dice, bueno, les voy a dar los fundamentos para alcanzar la justificación, pero ahora también les dejo mi palabra eterna. O sea, que quiere decir que si la palabra es eterna, porque también tiene su origen en la eternidad. Y primera de Pedro 1:23, la versión oro, dice, puesto que habéis renacido no de semilla corruptible, sino incorruptible, ¿cómo? Por la palabra del Dios vivo, la cual permanece por toda la eternidad. Nunca se desvanece, nunca deja de ser. La palabra permanece para siempre. Entonces, pero ¿dónde tiene su origen la palabra? En la eternidad. ¿Y cómo tiene su efecto en nosotros? Es como una semilla que nos hace a nosotros renacer de nuevo. Entonces, como que nosotros nos desviamos en el camino, nos apartamos en el camino. Y Dios dice, los voy a renacer. ¿Cómo? Con mi palabra. ¿Dónde tiene ese origen esa palabra? Esa palabra es eterna.
prevalece para siempre. Ay, hermano. Ay, por eso, mire este otro. También dijo, les voy a dar mi palabra eterna para que les pueda dar vida a ustedes. Y también les voy a dar un sacerdocio eterno para que ustedes puedan volver a servirme. Mire, Hebreos 6:19, palabra de Dios para todos. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo de los cielos. Tremenda esta palabra. Llega más allá de la cortina del lugar santísimo. Ya hasta apunté eso, hermano, como un tema como un tema que voy a desarrollar ahí pronto. Mire, el verso 20, la versión oro, donde entró Jesús por nosotros, el primero, como nuestro precursor, constituido como sacerdote por toda la eternidad, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacerdote eterno, el sacerdocio levítico tuvo una aparición, está en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, que tuviera una aparición acá en la tierra en cierto tiempo y que tuviera un acontecimiento. Pero el sacerdocio que es eterno y permanece para siempre, es el sacerdocio conforme el orden de Melquisedec, no conforme el orden levítico, donde nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso, ¿para qué se constituía un sacerdote, hermano? ¿Para qué? Para que presentara ofrendas delante del Padre. Entonces, hermano, lo que se estaba explicando acá con este sacerdocio eterno era, incluso con este sacerdocio eterno era que iba a haber una ofrenda que se iba a entregar también para traerle redención al hombre, para poder traerle justificación al hombre, para poder traer paz al hombre y con Dios. Entonces, todo esto es muy importante porque este sacerdocio nos da cabida y participación también a nosotros, aquellos que creen en Cristo Jesús. Nos hace también a nosotros sacerdotes y nos hace poder ser partícipes en este sacerdocio. Pero este sacerdocio no es solamente temporal, es para siempre. Entonces tú eres un sacerdote también que constituido en el orden de Melquisedec, quien nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, pero este orden dura para siempre y tiene su origen también en la eternidad. Tiene su origen en la eternidad y de eternidad hasta eternidad, por toda la eternidad. Entonces ahora miremos otro. Hebreos 7:21. En cambio Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios, quien le dijo: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Esa palabra siempre es eterno. Entonces, pero ¿por qué el Señor estableció un sacerdocio? El sacerdote presentaba las ofrendas y hacía paz entre Dios y los hombres y el pueblo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había necesidad de un sacerdocio eterno? Porque también la Biblia da a conocer un pecado eterno. En Marcos 3:29 dice la versión de las Américas: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Entonces, es culpable de pecado eterno. La palabra blasfemia acá quiere decir vilipendiar, que quiere decir, vilipendiar quiere decir despreciar o denigrar a una persona con palabras o actos. Entonces, como que se despreció. Aquí dice el que desprecia, probablemente lo voy a interpretar acá, ¿verdad? De acuerdo a lo que significa la palabra blasfemia, que es vilipendiar, y vilipendiar quiere decir despreciar. Quiere decir, entonces, cualquiera que desprecia con palabras o actos al Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del pecado eterno. Y cuando yo miraba acá
la palabra, perdón, cuando estudiaba un poco acerca del pecado eterno, podíamos ver de que el pecado eterno es como que despreciar, es menospreciar. Como que nosotros podemos menospreciar al Padre, podemos menospreciar o despreciar al Hijo, la obra del Hijo, la obra redentora del Hijo, y podemos también despreciar al Espíritu Santo. Incluso la Biblia habla sobre la blasfemia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Hacia el Espíritu Santo. Perdón, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Y esa blasfemia es despreciar. Entonces nosotros podemos despreciar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son errores, son pecados que hemos hecho. Entonces, y la Biblia habla de que ese prácticamente es un pecado eterno, que tuvo como que su origen, su aparición en la eternidad. Como que en la eternidad el Señor dijo, los voy a crear, pero los voy a crear con libre albedrío y ustedes decidan qué hacer. Yo soy la vida, ¿verdad? Y separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros, y todo, ¿verdad? Dijimos, bueno, Señor, sabemos que tú eres la vida, pero como que nos dimos una vueltecita y lo despreciamos a Él. Y entonces ese es un pecado eterno que tuvo su origen en la eternidad. Entonces, esa acción de despreciarlo, de darnos la espalda a Él y buscar nuestro propio camino, eso también es una blasfemia y es un pecado eterno. Entonces, mire, el desprecio eterno, Daniel 12:2, la versión de las Américas dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Desprecio eterno, mire, porque, o sea, el desprecio tiene su origen en la eternidad. El desprecio tiene su origen en la eternidad, como que fue la primera acción que lo que Dios creó y de lo que existía en la eternidad, lo que Dios creó, hizo. Fue su primera acción, separarse de Dios, despreciar a Dios, negarse a la vida que Él nos da. Entonces ahí como que dio a luz la muerte, ¿verdad? Entonces como se separó, tras el desprecio hubo un desprendimiento, una separación. Y ahí ese acto se le llamó pecado, el pecado eterno. Y después lo que trajo consigo esa separación, la muerte también. Entonces, es lo mismo que pasó, hermano, en el huerto del Edén. Entonces, algunos, y esto también tenemos que compaginarlo con el texto que dice, y aquel que me desprecia delante de los hombres, o el que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré. Entonces, aquí Dios dice, bueno, unos van a despertar para vida eterna porque fueron redimidos y se metieron en el camino y aceptaron la obra redentora del Padre. Pero otros para el desprecio eterno. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron su desprecio, me despreciaron en la eternidad a mí también. En la eternidad ellos me despreciaron. Entonces, en el final de los ciclos, yo los voy a levantar de las tumbas, pero también van a ser despreciados eternamente. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, mire, y luego dice, y es más, los voy a despreciar eternamente y los voy a arrojar al lago eterno, el fuego eterno. Esto unas veces se le llama en la Biblia la condenación eterna, ¿verdad? Mateo 25:41, la versión de las Américas. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde tuvo su origen el fuego eterno? En la eternidad. Desde ahí. Es que el plan hermoso que Dios creó para todos los juicios, para todos los tiempos y sus acontecimientos, está en la eternidad. Desde ahí tuvo su principio. Entonces, y luego, Dios nos dejó. Pero para que no vayan ahí a ese fuego eterno, les voy a dejar mi evangelio eterno. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie cómo oirán si nadie les predica? ¿Predicar qué? El evangelio, la buena noticia, que Dios dio oportunidad a nosotros para ser salvos y que su evangelio, la buena noticia, no se originó aquí como de casualidad. Ay, ya me falló el hombre, entonces me voy a tener que inventar algo para salvarlo. No,
tuvo su origen también en la eternidad. Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Miren, un evangelio eterno. ¿Dónde tuvo su origen el evangelio? En la eternidad. Y los ángeles lo anunciaban también. Y lo anunciarán también. Para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora, miremos esto. Efesios 2:10, la versión oro. Por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas. Mire, preparadas por Dios desde la eternidad. Entonces dijo, les voy a dar un evangelio, les voy a dar la oportunidad y cuando se metan en ese camino, les voy a dar también obras buenas para que ellos aprendan y crezcan ejercitándose en ellas. Como que nosotros podemos decir, nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Señor, yo no sé hacer el bien, pero enséñame a hacer el bien, enséñame a hacer tus buenas obras. Entonces, las cuales preparaste desde la eternidad para que yo las pudiera hacer y ejercer. Entonces, por eso dice acá, creados en Jesucristo para obras buenas. Dios nos da una nueva oportunidad, nosotros nacemos de nuevo cuando venimos a Cristo y nos da la oportunidad de empezar a enmendar nuestro camino, digamos así. ¿Cómo? Haciendo obras buenas. No por obras buenas vamos a ser salvos, pero el camino que debemos seguir, el camino eterno, en ese camino debemos hacer las obras buenas que fueron dejadas para nosotros desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y permanezcamos la gloria. Entonces, debemos ejercitarnos en las obras buenas. Y ahora, terminemos con esto, el retorno a la casa del Padre. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, aquí en Juan 14:2, hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Y dónde está el Padre? Dice la Biblia que Él fue levantado y está a la diestra del... Perdón, ¿dónde está el Hijo? Está a la diestra del Padre como un abogado intercediendo por nosotros. ¿Y dónde habita el Padre? En la eternidad. Y entonces Jesús saldrá de la eternidad, vendrá, aunque Él está con nosotros y como es Dios, el omnisciente, está en todo lugar, ¿verdad? Pero como que después de estar allá por un tiempo con el Padre, viene por nosotros, nos recoge y nos lleva una vez más hacia la eternidad. Por eso dice la Biblia, incluso la Biblia, nadie puede subir allá si no viene de arriba, nadie puede subir arriba si no viene de allá. Y nosotros también tuvimos nuestro origen, no acá, sino en la eternidad. Es que esto está tremendo, hermano, esto está tremendo. Yo sé que usted me puede decir muchas cosas, pero como tuvimos origen no quiere decir que nosotros somos eternos, desde luego, ¿verdad? Somos inmortales, sí, porque tuvimos un origen. Quiero que me entienda eso, no me quiere decir, ahora está diciendo es una herejía, está diciendo que somos eternos. No, tuvimos un origen, por lo tanto ya no somos eternos. No existíamos, no somos autoexistentes, no. Somos dependientes de Dios y tuvimos un comienzo, pero sí tuvimos un comienzo en la eternidad, un principio en la eternidad. Entonces, y bueno, si me voy, dijo el Señor Jesús, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿Dónde? A la diestra del Padre, en la casa del Padre, en el Olam, en la eternidad. Y luego, miremos este ejemplo para cerrar. Entonces, la casa del Padre es el Olam, ¿verdad? Esta es la humanidad. La humanidad se desvió, se apartó del Señor, y entonces Dios preparó un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo, el camino eterno, y hizo una obra poderosa para podernos redimir. Entonces, por eso es que dejó y nos dio a conocer el camino eterno, nos dio a conocer
el pacto eterno, nos dio a conocer la redención eterna, nos dio a conocer la salvación eterna, la misericordia eterna, ¿qué más? La gracia eterna, el amor eterno, ¿qué más? La palabra eterna, ¿qué más? Sacerdocio eterno, evangelio eterno y las obras eternas en las cuales nosotros debemos practicarlas y ejercitarnos. Y luego, ¿por qué el Señor creó este plan glorioso y poderoso? ¿Por qué? Porque también hay un fuego eterno. ¿Por qué? ¿Por qué hay un fuego eterno? Porque hay un pecado eterno y hay un desprecio eterno. Y a los que le despreciaron, Él también los va a despreciar eternamente. Así, bueno, lo vimos ahorita, ¿verdad? Ellos ya tendrán su parte en el desprecio eterno. Entonces, hermano, algunas versiones dicen el juicio eterno, pero es un desprecio eterno. Por eso es que les dice, apartaos de mí, no los conozco, alejaos de mí. Y es tan fuerte la Biblia cuando dice, hasta les dice malditos, le dice. Pero ¿por qué el Señor toma esa actitud ahí? Porque ellos también le despreciaron. Cumpliendo aquel verso entonces, el que me desprecia delante de los hombres, yo también lo despreciaré delante de mi Padre. Entonces, hermanos, yo sé que es un tema muy grande, muy amplio, que he corrido. No, tal vez he fallado ahí con no explicarles de manera detallada, pero ténganos paciencia, ¿verdad? Pero espero con la ayuda del Señor, que sea Él ayudándonos a poder entender esto. ¿Y por qué es? Tal vez usted dirá, no, hombre, ¿de qué me va a servir saber todo eso? No, la Biblia dice que nosotros debemos aprender a conocer los tiempos. Enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, los tiempos, los ciclos de los siglos, para que penetre en nosotros sabiduría. Es una de las maneras que nosotros podemos entender los tiempos, es una manera como nosotros vamos a adquirir sabiduría. Amén. Y el sabio ve el mal y se aparta. Entonces todo eso nos va a ayudar hasta vivir la vida que el Señor nos dice que debemos vivir. O sea, para que vivamos las obras buenas, hagamos las obras buenas que el Señor ha preparado desde la eternidad para nosotros. En esas debemos ejercitarnos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aprendiendo la sabiduría y aprendiendo cuáles son esas obras, hermano. Entonces, y la obra poderosa que Cristo hizo para la redención está fundamentada en todo esto. Miren, en todo esto, hermano. Todo esto. Primero, en la primera regla, aquí en la primera sección, es la obra redentora. Y luego acá es como que pudiéramos decir la obra purificadora, porque aquí viene siendo la palabra nos purifica, el sacerdocio habla acerca de la presentación de las ofrendas que trae limpieza a nuestros pecados, y el evangelio también, es anunciar las nuevas noticias, hermano. Mire, y entonces, y luego al final están las obras eternas, en las cuales nosotros debemos ejercitarnos. Y aquí con rojo le puse, ¿por qué? Hubo necesidad de todo eso, ¿por qué? Porque hubo un desprecio eterno, un pecado eterno, y hay un castigo eterno, que es el fuego eterno también. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude a atesorar esto, hermano, y lo podamos recibir también con humildad, amén, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que nos has dado en esta hora de poder expresar tu palabra, de poder enseñar. Te ruego que seas tú, Señor, dándonos la capacidad de poder aprender, enseñar, retener lo que hoy se nos está dando, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría, que penetre en nosotros la sabiduría. Te lo pido, Padre, por favor. Ayúdanos, haznos sabios, Señor. Ayúdanos a entender, a conocer los tiempos y sus acontecimientos. Porque así como los de Isaacar, Padre, ellos sabían, conocían los tiempos y sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Sea, Padre, permítenos también poder ejercer, actuar, hacer esas obras que tú has dejado para nosotros en cada tiempo, para que nosotros nos ejercitemos en ellas, Padre, y podamos crecer en conocimiento, en madurez, Señor, en sabiduría, en todo lo necesario, hasta llegar a tu conocimiento, al conocimiento pleno, a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Yo sello esta palabra en nuestros corazones, esperando, Señor, con paciencia
que pueda germinar y dar ese fruto abundante en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, que el Señor te bendiga, te guarde. Nos vemos a las 6 de la tarde en el templo. Ahí haremos acto de presencia, estaremos adorando al Señor. Dios te bendiga. La paz del Señor. Amén.